buenas tardes, amados hermanos, tengan cordial bienvenida a este tiempo de estudio, tiempo de bendición en la palabra de Dios, tiempo en el cual vamos a enfrascarnos, a meditar, a reflexionar, a analizar lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Estamos en Mateo 13, viendo la parábola del sembrador. Es un gran privilegio, hermano, poder en este nuevo año, ya 2026, comenzar a analizar y reflexionar cómo es la palabra de Dios y cómo está entrando en nuestras vidas. Nosotros podemos ver que acá Jesús hace un alto a todo lo que hemos venido estudiando desde el capítulo 3 y 4 en adelante. Él ha estado sanando, ha estado enseñando, ha estado predicando a las multitudes, pero llega un momento en el cual Él cambia la metodología. Llega un momento en que Él decide enseñar a través de parábolas. Jesús nos sorprende. Jesús siempre trata de demostrarnos que Él toma la mejor decisión para cada uno de nosotros. A veces no lo entendemos en su totalidad. A veces nosotros nos hacemos muchas interrogantes cuando vemos que no hay verdadera fructificación en la vida de cada hermano, como en uno se da más y en otro menos. Y es que tenemos que ver que lo que Dios nos está enseñando en esta parábola nos está mostrando a través de la parábola, como lo dije el miércoles pasado. El propósito de la parábola es mostrarnos una verdad espiritual y moral, pero a la vez también la parábola va a servir, como lo va a explicar ahora Jesús, de poner una especie de acertijo, una forma de explicar distinta, de mostrarnos a través de simbologías la verdad espiritual y moral que Jesús quiere mostrarnos. Y acá en esta parábola, en esta parábola del sembrador, donde Dios nos muestra dónde cae, en distintas semillas cae la palabra de Dios, va a depender mucho de los corazones. Y es ahí, hermano, hermana, el resultado de las bendiciones que tú recibas. ¿Dónde ha caído la palabra de Dios? ¿Cómo tú estás fructificando? Jesús va a explicar acá de una manera clara y precisa que Él es Dios y que Él es soberano, que Él decide, que Él ministra esa multiforme gracia como Él desea. Jesús, acá en Mateo 13, va a comenzar a entrar y a mostrarnos a cada uno de nosotros como hijos de Dios que tenemos un gran privilegio. Ojo acá, hermano, hermana, que tú tienes ese gran privilegio de conocer la palabra de Dios, de ser un hijo de Dios y que Dios quiere derramar bendición en tu vida. Pero mucho tiene que ver cómo tú permites que esa palabra profundice en tu corazón, en tu vida, en la vida de tu familia. Cuánto tú verdaderamente le estás permitiendo a Dios entrar de una manera tal en tu vida. Ese es el determinante. Ese es el meollo del asunto. Es por eso, hermano, que acá del versículo 10 al 17, Él va a mostrarnos el propósito, qué es lo que Él persigue al enseñarnos por parábola, cuál es su objetivo, cuál es lo que Él espera de nosotros, qué es lo que persigue, qué propósito tiene, qué espera. Por eso tenemos que ver bien claramente acá, hermano, en este texto, como lo escribe Mateo, por qué
es el resultado de esto? ¿Por qué a veces Dios no está fructificándose verdaderamente en mi vida? No veo victoria. Y a veces estamos, como lo dije el domingo en el mensaje que compartí en la iglesia, hermano, no estamos siendo conscientes que Jesús no solamente es mi Salvador, es mi Rey. Y si yo no permito que esa palabra de Dios penetre en su totalidad en mi vida y yo entienda que Dios también reina en mi vida, que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que yo tengo que obedecerle a Él, porque al Rey no se le cuestiona, simplemente no se resiste a uno, sino uno obedece, escucha, acepta y lo cumple. Ahí está, hermano, el propósito claro de Jesucristo, y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué propósito persigue la parábola? Oremos un momento. Señor eterno, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra preciosa. Gracias por la gran bendición, Señor, de conocerte, de saber de ti, Señor. Ahora ministra en nuestros corazones, de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas y de los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, Señor, a través del YouTube, del Facebook. Toca, Señor, sus vidas, bendito Dios, y háblales a través de tu santa, bendita palabra. Transfórmalos, Señor. Hazle ver que ellos necesitan recibirte como su Salvador personal. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, hermanos, Jesús le va a hablar a sus discípulos por parábolas. ¿Por qué? Porque Él quiere revelarle los misterios del reino, porque Él va a comenzar a mostrarle las cosas que se dan en el reino de los cielos, de donde reina Jesús, que es el reino de los cielos. Y esto lo va a hacer, hermano, a quienes tienen fe y un corazón abierto para recibir la palabra de Dios. Qué importante es esto, hermano, entender que quienes tienen fe, quienes van a la iglesia, quienes estudian y reciben la palabra con fe, dicen: sí, Dios, yo no me acerco condicional a ti, tú puedes cambiar esta área en mi vida, tú puedes hacerme ver las cosas distintas. No esperes, hermano, que Dios obre con poder de una manera trascendentemente, que Él lo puede hacer, pero Él quiere esa transformación en tu vida. Que tú entiendas que necesitas fe en Él, creer en Jesús, entender que tu corazón tiene que estar abierto para recibir la palabra de Dios y que ésta germine, se interiorice, se meta en tu interior y comience a dar frutos. Y las personas, tu entorno, comiencen a ver una nueva persona. Este es el mensaje sobre la revelación divina y la diferencia clara que hay entre oír y escuchar, entre entender claramente la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué me quiere decir Dios a través de esta palabra? Por eso que muchas veces, hermano, hermana, sucede en medio de nosotros que escuchamos la palabra, la palabra de Dios, pero no la escuchamos. Nos llega como una lejanía, salimos tal cual como hemos venido. Porque, hermano, no estamos escuchando, no estamos entendiendo bien. Porque permites que te distraigas en algo, estás viendo acá o estás pendiente de otra cosa y no vienes con esa expectativa que esa palabra caiga en esa buena tierra y que dé fruto al 30, al 60 y al 100%, como vimos el miércoles pasado. Es por eso que tú tienes que entender que este mensaje es una revelación clara y precisa
entre que tu hermana, tu hermano y tu amigo que nos sigas, cuando escuchas la palabra de Dios, la enseñanza, esta tiene que no solamente tú oírla, sino también escucharla. ¿Qué me quiere decir? ¿Te das cuenta? Te pongo un ejemplo claro. Muchas veces oímos algo, pero no lo entendemos porque para nosotros no tiene importancia. De repente escuchamos unos niños jugando por ahí, de repente, oye, ¿qué estaban haciendo los niños? No sé, tú lo has escuchado, has oído, sí. Has oído el ruido, el bullicio, pero no has estado atento en qué estaban jugando, qué estaban haciendo, dónde estaban. Porque no estabas atento, no estabas dispuesto a escuchar claramente y a entender qué estaban haciendo, qué estaban jugando. Así sucede con la palabra de Dios. A veces venimos a la casa de Dios y nos resistimos a escuchar la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios. Es por eso que Jesús comienza a hablar por parábolas. Porque mira esto, hermano. Jesús está llegando acá en el capítulo 13 después que ha hecho milagros por todas las ciudades. Después que les ha enseñado, les ha predicado, se ha parado en una barca, les ha explicado, les ha predicado, se ha ido para acá. ¿Qué no ha hecho Jesús? Con sus discípulos, con la gente que le seguía, le han traído enfermos, endemoniados, ciegos, paralíticos, hombres tullidos, y él ha sanado. Pero él entiende que hay corazones endurecidos, que hay corazones que están duros, que se resisten a aceptar la palabra de Dios. A veces así, nosotros hemos escuchado y somos como esa semilla, esa palabra que cayó superficialmente y no logró echar buenas raíces porque cayó entre pedregales y la tierra no se ahondó, no penetró, y así estamos. Venimos un tiempo, dejamos de venir, y así estamos superficialmente. No dejamos que la palabra de Dios se eche raíces en nosotros. Así, esta gente había visto, había escuchado el mensaje de Jesús, había visto los milagros de Jesús. Era gente que sabía, pero tenía el corazón endurecido. Se resistía a aceptar la palabra de Dios. Se resistía a aceptar ese cambio que Dios pedía en cada uno de ellos en su interior. Es por eso que Dios nos va a dar esta enseñanza, esta parábola, porque Él quiere, a través de esa especie de simbolismo, de esa especie de acertijo, que nosotros podamos entender esta enseñanza espiritual y moral que tenemos que enmendar, que tenemos que cambiar. Es lo que Él persigue. Porque, hermano, el oír y entender, eso se da cuando tienes un corazón abierto a la palabra de Dios. Por eso es importante destacar que si tú no eres una persona de fe y tienes un corazón dócil, son dos cosas esenciales para entender la verdad de Dios. Ahora sí, vamos al texto, versículos 10 y 11 de Mateo 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mira qué importante esta pregunta, hermano. El que tú seas un hijo de Dios, así como estos discípulos que habían dejado todo
y los seguían a Jesús y estaban escuchando directamente, ellos se hacen una pregunta y le preguntan: ¿por qué nos hablas por parábola? ¿Por qué nos enseñas como nos predicabas y nos enseñabas antes? Porque acuérdate que él iba a la sinagoga y comenzaba a citar las Escrituras. Estaba en medio de una ciudad y comenzaba, estaba en una casa y comenzaba a predicar. Entonces él le dice: porque a vosotros les he dado saber los misterios del reino. Él acá está mostrando algo que es un privilegio, que él, como Dios, tiene la potestad de mostrárselo a ellos y de mostrártelo a ti y a mí cuando tú permites que la palabra de Dios entre en tu corazón y conozcas más y comprendas: ah, esto es así, tengo que pasar esta etapa, tengo que superar esta forma de vida. Ya no puedo ser la persona de antes, ya no puedo ser el hombre rencoroso que era antes, ya no tengo que ser ese hombre altivo y soberbio, porque tu palabra dice que tú resistes al soberbio y al altivo. Entonces yo voy entendiendo cosas que antes es el común denominador en este mundo, en la sociedad. Pero hermano, entre los discípulos de Jesús, entre los hijos de Dios, entre el pueblo de Dios, Dios quiere corazones transformados, corazones cambiados. Entonces ellos le dicen: ustedes tienen un privilegio. Tú tienes un privilegio, hermana. Yo tengo un privilegio de poder conocer las cosas del reino de los cielos. Dios nos explica qué tenemos que hacer para ganar la vida eterna, para permanecer fieles, para hasta que, llegado el momento, estemos en la gran boda del Cordero. Por eso es importante. Versículo 12. Él es claro, dice: a ellos, a esa gente que no ha aceptado, dice, no les ha sido dado el saber estas cosas, el entender esto, que tú y yo entendemos. Por eso, a veces, hermano, cuando tú predicas, cuando tú le compartes el mensaje a un pariente, a tu hermano, a un familiar, a un amigo, a un conocido, tú lanzas la palabra de Dios. Pero de repente esa persona te está oyendo, pero no está escuchando, no está meditando, no está entendiendo lo que tú le estás diciendo porque se resiste, tiene un corazón endurecido. Él no se resiste a dejar su vieja manera de ser. Eso sucede con hombres, con mujeres, y te van a refutar. Tú cumple con predicarle a Jesucristo, para que ellos rindan su vida a Jesucristo. Si lo hacen o no, hermano, tú has lanzado la red para pescar a esos hombres perdidos, a esas mujeres perdidas, pero no está en ti. Es la palabra la que tiene poder de transformación, y es que no tenga el poder para cambiar a ese hombre, a esa mujer, sino que ellos no están entendiendo porque ese corazón está endurecido. Lo mismo que pasaba con estas personas. Fíjate ahí, estos hombres veían el milagro, veían cómo Dios daba vista a los ciegos, cómo Dios sanaba a los enfermos, curaba a leprosos, pero se resistían. Igual sucede ahora. Hay gente que está viendo cómo Dios ha cambiado tu vida. Tú vas y le das tu testimonio de vida, pero se resiste. Eso es uno de los misterios que tenemos que entender. Antes, a mí personalmente, le predicaba a mis hermanos, a mis amigos, a mis conocidos, a mis parientes, y me desalentaba porque no aceptaban a Jesucristo, me cuestionaban. A veces nos pasábamos buen tiempo ellos sujetándome y yo presentándole el mensaje de salvación. Después entendí que es el Señor el que va a obrar en ese hombre. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. El mensaje ha sido derramado. Tú has sembrado, otro va a cosechar. A su tiempo va a fructificar. Y eso es lo que está diciendo, porque mira lo que dice el 12. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene,
aún lo que tiene le será quitado. Pero mire el 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mira las condiciones. Acá comienza Jesús a mostrarnos el gran momento de bendición, de prosperidad, de añadir más a aquellos. Dice, versículo 12, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Y eso tiene que ver, hermano, de tu corazón. Eso tiene que ver que tú tienes fe. Eres un hombre, una mujer de fe. Por lo tanto, tú recibes la palabra de Dios. Adquieres mayor conocimiento y tienes una mayor comprensión. Ahora tú comprendes. Ahora ya no reaccionas como antes. Por eso dice, y Dios comienza a bendecirte. Viene la prosperidad. ¿Como efecto de qué? De tu corazón. Como efecto de la fe que tienes tú. Que tienes una actitud dócil de cara a Dios. Por eso Él claramente dice acá, versículo 13, ¿no? Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Te das cuenta? Porque viendo no ven. Esa gente de ese momento, hermanos, veía los milagros y no, con ellos no era. Oyendo, oían, pero no escuchaban, no meditaban, no entendían. Por eso Jesús le dice, ni entienden. Por eso le dijo, les hablo por parábola. ¿Para qué? Para que peor no entiendan. Porque si de la manera más clara, más precisa, de una manera sencilla les hablaba y no entendía, por parábola le iba a ser más complejo entender. Porque son simbolismo, son una especie de alegorías, como que una analogía, como para que tú puedas entender. Y si de por sí esta gente estaba reacia, a pesar de ver, a pesar de oír, no entendía, por eso él dice, al que no tiene aún lo que no tiene le será quitado. Imagínate, por la dureza de su corazón, por la resistencia. Por eso a veces sucede, hermano, que muchas veces hay algunos que aún a pesar de ser bien humildes, bien escaso económicamente, ¿sí? Pierden más cosas, le pasan más problemas, pasan mayores vicisitudes, porque va a serle quitado aún lo poco que tiene. Dios le va a quitar. Es por eso que claramente te dice, es por eso que les hablaba por parábola, porque para que no entiendan. Porque si les hablo, ven y no quieren ver, oyen y no quieren oír, no quieren entender, han endurecido su corazón. Dios es el que pone esa decisión en la soberanía de que Él es un Dios todopoderoso. Él es soberano, Él es Dios. Esos son los misterios del reino. Dice, a ustedes se les ha dado ese privilegio. Ustedes entienden, ustedes van a ampliar su conocimiento. Por eso, hermano. No es que, el hermano es más inteligente. No, hermano. Acuérdate que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, hermano. Aquel que no tiene un gran conocimiento superior, pero hermano, la palabra de Dios lo hace tan sabio, tan profundo, entiende tantas verdades, que Él acaba aconsejando a esos que son profesionales, que han hecho carrera, porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo, al humilde. Entonces,
Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Mira, qué interesante es entender esto. Que tú puedas entender esto. Yo tengo que fructificar. Yo tengo que tener un corazón dispuesto. Tengo que tener mayor fe. Tengo que dejar que la palabra de Dios penetre en mi ser. Versículo 14 y 15. De manera que se cumpla con ellos la profecía de Isaías que dijo: de oída oiréis y no entenderéis, viendo no veréis ni percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué significa? Se ha llenado de grasa, se ha hinchado, ¿no? Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿Cuánta gente, hermano, que no quiere ver el cambio en esa mujer, en ese hombre? Amigas que ven cómo tú has cambiado. De repente de ser una mujer que estaba con uno, con otro hombre, una mujer que engañaba a otro hombre, ahora ya no eres igual. Y tus amigas ven ese cambio que lo ha hecho Jesucristo, que Dios está cambiando, pero ella no quiere ver. A eso se refiere que dice: han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo, dice Jesús, lo sane, para que se cumpla la profecía. Un pueblo de corazón endurecido. Al igual que en la época de Isaías, ese pueblo, en la época de Jesús, tenía un corazón endurecido. Y ahora, en este 2026, ¿cuánta gente hay con corazones endurecidos? ¿Cuánta violencia, cuánta muerte, cuánta destrucción hay en nuestro país por corazones endurecidos, que han cogido la muerte y la destrucción, el pecado, como medio de vida? Yo tengo que entender, hermano, hermana, que Dios ha dispuesto eso en su soberanía, que aún aquellos que están perdidos en sus pecados y delitos, tú les vas a ir a hablar, pero va a depender que esta persona tenga una apertura de su corazón y deje de tener ese corazón endurecido, deje de tener ese cerrar los ojos al cambio que hace Jesús, a la transformación, y ellos van a estar atentos para oír la palabra de Dios. Por eso es que Jesús comienza a hablar en parábolas, para que aún aquellos que no entiendan, no comprendan nada, porque han visto todo. Igual sucede ahora, hermano. Estas son verdades espirituales, que cuando tú más te vas adentrando en la palabra de Dios, más vas entendiendo, vas comprendiendo las verdades espirituales. Y hermano, a veces tú crees que esto es inmediato, que es instantáneo. No, es un proceso. Eso no es inmediato, depende mucho de que tú le abras tu corazón, le abras tu vida a poder dejar que la palabra de Dios entre en tu corazón, a que tú rindas tu vida a Jesucristo, a que tú pongas deseo de estudiar a Dios, de comprender. Es ahí, hermano, es ahí donde tú vas a ver cómo Dios comienza a añadirte. Dios comienza a derramar de su gracia en tu vida. Mucho tiene que depender de que tú le abras, que tú le digas: Señor, entra en mi vida. Señor, entra en mi corazón y haz morada en él. Señor, yo decía amarte y conocerte, pero hay cosas que todavía no había entregado a ti. De eso está hablando. Por eso acá en el versículo 16 y 17 va a decir cosas centrales. Dice: por eso bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto
Os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oísteis y no lo oyeron. Es un gran privilegio. ¿Te das cuenta? Él le dice, bienaventurados son ustedes, le dice a sus discípulos, porque ustedes pueden ver y oír los que muchos profetas no vieron ni oyeron, que quisieron hacerlo. Igual es para contigo, hermano, hermana y amigo que nos sigues. Esta es la oportunidad que Dios te da para que tú rindas tu vida a Jesucristo. Porque es un privilegio que tú puedas escuchar y la palabra de Dios. No solamente oírla, sino escucharla, meditar en ella, poner atención. Ya te he explicado que hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Hay una gran diferencia. Que tú te hagas atento a lo que Dios tiene para ti. Que tú vengas con esa expectativa. No es que cierres tu entendimiento y digas, no, pero es que mi hijito, mi papá, es mi trabajo. No, hermano. Que tú te hagas atento. No, yo estoy equivocado. Esto tiene que cambiar. Ahora yo estoy con un corazón abierto a ese cambio. Hasta que no se vea esa verdad, hermano, las cosas no van a cambiar. Por eso, claramente le dice a ellos, por eso de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Este texto, hermano, es una invitación muy personal a la reflexión, al análisis. Si tú has estado buscando la verdad de una manera superficial, así simplonamente, así por afuera, no te has interiorizado, no entiendes que tiene que haber un cambio en tu vida, en tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, que ya no necesitas perder el control como lo perdías antes y no maltratabas y ofendías a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Ahora tiene que haber ese cambio. De eso está hablando. Que tú busques ese cambio, esa verdad, pero no en lo superficial, sino en la profundidad de tu corazón, que tú estás dispuesto a cambiar, a dejar que la palabra de Dios caiga en esa buena tierra. Y cuando tú eres buena tierra, vas a dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Qué tiempo precioso ha sido, hermano, la forma como Jesús nos explica esta parábola, a ti y a mí. Es entender cada día lo que Dios quiere mostrarnos, lo que Dios tiene para nosotros. Es una cosa diferente, hermano. Para eso tiene que haber un corazón dispuesto, rendido, acercarte con fe, decirle, Señor, yo necesito tu presencia. Tengo un corazón abierto a recibir tu palabra. Y es ahí donde Dios va a fructificar, va a comenzar a hacer esa transformación. Amén. Vamos a orar, por ahí nos quedamos en el versículo 17 de Mateo 13. Ya ahora hemos entendido el propósito que perseguía Jesús. Ahí nos quedamos. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Dios eterno, porque tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, amado Dios, porque el día de hoy entendemos claramente, Señor, que tú eres un Dios soberano, que al que tiene se le va a dar más y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado, Señor. Ayúdanos a entender esta verdad, Señor, porque a veces estamos como en esa época, Señor. No permitas, Señor, que seamos esa tierra que cayó, esa semilla que cayó en pedregales, que cayó entre cardos, que cayó en el camino, bendito Dios.
sino sea aquella que cayó en buena tierra, Señor, y que va a dar fruto al 100 por 1. Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Bendiciones.